we're gonna talk about pronouns like que, quién, donde, cuál, and cuyo. So, in this text, I'm referring to a recommended material. I'm linking you here. It's a short story by Gabriel Garcia Marquez called La Siesta del Martes. So after reading the story, this is gonna make a lot of sense to you. Now all the examples are taken from the text from Garcia Marquez. Specifically, we're gonna talk about relative pronouns. What are they? They are pronouns that join two sentences, a principal sentence, a main clause, and a subordinate clause. So they are que, quién, cuál, cuándo, dónde, and cuyo. Can you look at the following examples with me? ¿Sí? El primero, que es el más conocido, ¿sí? Es un pronombre relativo que se usa tanto para personas como para cosas. Gabriel García Márquez es un autor colombiano que ganó el Premio Nobel en Literatura. If we divide this sentence in two, Gabriel García Márquez es un autor colombiano, that one has sense in itself. But if I only say que ganó el Premio Nobel, doesn't make much sense. I need a que. So they work as only one unit. ¿Sí? García Márquez es un escritor que es muy famoso, que ganó el premio. ¿Sí? El tren que llegaba a las 2 traía a la madre y a la hija. Estamos hablando del cuento La Siesta del Martes. Entonces había un tren, llegaba a las 2, ¿sí? El tren, específicamente ese tren, that train that was bringing the women appeared at 2 o'clock. Another very important pronoun is quién and who. This one is used for people and exclusively for people. In the short story by García Márquez, el cura del cuento, quien les pidió limosna a las mujeres, fue poco compasivo con su situación de extrema pobreza. The priest who asked for money, he was not very compassionate with the women that were very poor. So remember, que is going to be used for people or objects. Quien is exclusive for people. Now we have cuál. And the meaning of cuál is that, which, who, and whom. Este se usa para personas como cosas. Entonces, por ejemplo, leamos la siguiente oración. El hombre para el cual boxeaba lo explotaba. En el cuento de García Márquez tenemos a Carlos, un personaje quien boxeaba por negocio para un hombre, ¿ya? Entonces, aquí, ¿por qué usamos cuál? The man for whom. ¿Ya? Si solo decimos el hombre para el cual boxeaba, no tiene sentido. Lo explotaba, it's my main clause, it's exploiting him. Entonces, en este caso, the man for whom Carlos used to box was an exploiter. ¿Sí? En el próximo ejemplo tenemos a la madre y a la hija hablando. Hija, estamos en el cementerio. Esta es la pared detrás de la cual está enterrado Carlos. Aquí tenemos detrás, ¿sí? De la cual no podemos usar que, porque tenemos una preposición detrás. ¿Ya? No podemos usar quién, porque quién es para personas, ¿ya? Entonces, nuestras opciones es la cual o el cual o lo cual. Y en este caso, ¿sí? La pared, singular, feminine, it's gonna be cual. Cuyo. Cuyo es un poquito diferente en inglés que en español. Cuyo se traduce literalmente to whose, pero en español no lo puedes usar para hacer preguntas, like whose is coming. Entonces, por ejemplo, te doy una oración para explicarte.
El libro cuyo autor ganó un premio Nobel se llama 100 años de soledad. The book whose author was a Colombian was called 100 Years of Solitude. Veamos el ejemplo del cuento de la siesta del martes. Las mujeres buscaban al ladrón cuya tumba sin nombre estaba en el cementerio. They were looking to the thief that was their brother and sister, cuya tumba, which its tomb didn't have a name and was in the cemetery. Donde. Donde is also a relative pronoun to express location. So if we're talking about the short story of García Márquez, el cementerio donde estaba enterrado Carlos estaba cerrado durante la hora de la siesta. ¿Sí? No es cualquier cementerio, sino es el cementerio expresado en el cuento de Márquez. ¿Sí? Ahora sí, vamos a practicar a ver cómo nos va con los pronombres relativos. En esta opción tienen una serie de oraciones y vamos a escoger el más importante y decir por qué. Conozco a una señora, hijo murió en este pueblo. Ya. ¿Dónde? No me funciona. ¿Quiénes? Tampoco. La que no porque es hombre. Lo que no. Entonces me queda el qué o cuyo. Conozco a una mujer, una señora, el que hijo murió. No. Solo me queda cuyo. Whose. Conozco a una señora cuyo hijo murió en este pueblo. A las mujeres estuvieron en el pueblo de la siesta, les fue mal. Entonces, si es mujeres, ya no es cuyo, ya no es donde, ya no puede ser el qué, lo que, y me quedan las opciones de la que o quiénes. Pero como son mujeres, plural, y es una persona, me queda quiénes. ¿Sí? Entonces, a las mujeres, quienes estuvieron en el pueblo de la siesta, les fue muy mal. La toalla, the towel. La toalla se limpió la frente, era muy viejita. The towel used to clean the forehead was very old. ¿Dónde nos sirve? Cuyo nos sirve. I know I have a preposition. And prepositions are usually follow with la que or lo que. Entonces, me queda la toalla, es la toalla. Singular feminine va a ser esta. La toalla con la que. The towel used for the forehead was very old. Y la última, el cura para trabajo tomaba siestas muy largas. The priest for whom I work used to take naps very long naps. Entonces, el cura para, yo pensaría primero quién, para quién trabajo, pero no me da la opción, me da quiénes, entonces no me sirve. No es cuyo, no es dónde, no es lo que y no es la que. Entonces, el cura para el que trabajo tomaba siestas muy largas.